Hola, buenas tardes. Voy a hablaros de salud mental. Soy la doctora Loreto Barrios y me han pedido que hable de salud mental post-COVID y he considerado que era importante no solo hablar de una serie de datos y cifras, sino de hablar de lo que yo creo que os va a ayudar a cada uno de vosotros a tener más salud mental. Así que vamos con ello, avanzaremos por una serie de conceptos, una evolución histórica, unas pinceladas de cómo se contempla la salud mental en arte y literatura, unas cifras que son necesarias y después ya pasaremos a la parte que creo que es más personal, que es la investigación sobre cuáles son las corrientes en salud mental que personalmente sigo en mi ejercicio profesional y las que además creo que son la última generación en investigación y las de más utilidad. Vamos a ver, el concepto de salud. Para la Organización Mundial de la Salud, para la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. El matiz es importante, porque si no podemos tender a o tienes salud mental o tienes enfermedad mental, y esa dicotomía en realidad no ayuda porque estigmatiza. Si eres un enfermo mental, entonces estás ya fuera de la sociedad para el ejercicio de las funciones habituales. Por eso ahora hay cierta tendencia a hablar más que de enfermedad mental o de salud mental, de higiene mental, que en realidad son todas esas medidas que nos pueden ayudar a todos y cada uno a tener salud mental. Y esta conferencia es para todos, no es solo para las personas que tienen un diagnóstico de una afección, un trastorno de salud mental, sino para todo el que esté interesado en tener salud mental. Para explicar. Mucha gente cuando hablamos de estas cosas dice, ¡buah! Pero si es que eso tampoco es tan importante. Cuando yo era pequeño, pues y decía algo, mi madre me decía, anda, que me encontraba mal o que me sentía triste o cualquier cosa. Mi madre me decía, anda, vete a jugar al fútbol a la calle. Y es cierto, o sea, estas cosas son ciertas, pero es que yo creo que hay que comprender que las sociedades evolucionan. En la medida en que las personas y las sociedades evolucionan, sus necesidades también son más sofisticadas. Entonces, probablemente nuestros padres suficiente tenían con asegurarnos que teníamos, según la pirámide de Maslow, la jerarquía de las necesidades humanas, están escalonadas las necesidades y en principio solo podrías ocuparte de las de escalones superiores en la medida en que las inferiores las tienes cubiertas, con lo cual si no tienes cubierta la alimentación, la protección, el que tengas un lugar seguro donde dormir, ¿cómo vas a ocuparte de cosas como sentir un vacío o una crisis existencial? Entonces es normal que en determinados momentos esos no sean cuestiones prioritarias, pero a medida que evolucionamos y nos desarrollamos pasen a serlo. Si tenemos que hablar del principio de lo que se entiende por enfermedad mental, yo creo que es interesante hablar de que el concepto varía según el contexto. En la antigüedad, todo lo que era enfermedad mental estaba asociado a causas sobrenaturales, a castigo divino, a posesiones demoníacas, a la ira de los dioses. Entonces, hay una cuestión muy curiosa, la trepanación, que es perforar el cerebro para acceder a una parte del cráneo, que es una operación francamente sofisticada y compleja, se realiza desde hace milenios. De hecho, podéis ver en la presentación, he querido traeros algunas imágenes de cráneos en los que se ve que hay crecimiento posterior a la trepanación, crecimiento óseo, y eso significa que las personas sobrevivieron a esas trepanaciones. Bueno, pues eso se hacía para permitir a los demonios escapar de la cabeza, ¿no?, donde se pensaba que estaban. En la Biblia también hay una referencia a la enfermedad mental de Nabucodonosor, que por vanagloriarse de todas sus victorias, pues estuvo 7 años en el desierto conviviendo con animales. En Grecia, la tragedia griega lo que hacía era permitir a todo el público participar sería algo parecido a lo que pasa ahora en un concierto, por ejemplo, que la gente entra con mucha intensidad, contacta emocionalmente y se produce a veces incluso una histeria colectiva. Bueno, pues eso permitía lo que se llama una catarsis, ¿no? Y era una manera de exorcizar, entre comillas, emociones intensas para luego poder tener unas emociones más controladas, ¿no?, en la vida cotidiana. En la India, la meditación budista se utiliza como psicoterapia desde hace siglos y esto a mí me parece muy curioso. Hace poco hice un curso de mindfulness
y me sorprendía la cantidad de sabiduría que hay en el budismo respecto a cuestiones que son para la psicología de muy reciente descubrimiento, y sin embargo ellos lo saben desde hace milenios. En el Islam podemos encontrar la primera casa para locos conocido. Bueno, esto respecto a la antigüedad, ¿vale? Si vamos avanzando a lo largo de los siglos, pasamos la Edad Media, llegamos a... Bueno, antes de la Edad Media, los antiguos griegos, desde Hipócrates, Aristóteles, Galeno, consideraban básicamente 4 humores o 4 temperamentos que se relacionaban con la enfermedad. Os sonará, porque esto es un clásico, ¿no?, de toda la vida. El comportamiento colérico, la ira, iban asociados a trastornos más de corazón. Bueno, pues esto continúa, ¿no? A lo largo después de los griegos viene el canon de medicina del persa Avicena, en torno al año 1000, y es algo que en el arte se refleja, ¿no? Da Vinci y Durero en el Renacimiento lo reflejan en grabados y en dibujos. Después del Renacimiento empieza a cuestionarse la práctica de la trepanación, empiezan a sacarse las instituciones de confinamiento, empiezan a ser muy habituales, se entiende que las personas que están recluidas pues no tienen, digamos, derechos, ¿no?, porque no son capaces de regir por sí mismas. Entonces se dan casos curiosos. Mirad, Juana la Loca, que fue la heredera del primer trono de Castilla en España, lo que sería el primer trono de España, pues se ha romantizado mucho su apodo de Juana la Loca, porque estaba loca de amor por su marido Felipe el Hermoso. Bueno, pues la investigación lo que nos cuenta es que quizá más que loca, pues a lo mejor era una mujer pues con criterio propio, y quizá se postula que su padre y su hijo pues no tenían demasiado interés en que ella tomara el control del reino. Entonces es algo que, bueno, se están investigando ahora estos aspectos de la locura de Juana la Loca. Si ya avanzamos al siglo XVII, con la Ilustración, pues empieza a haber conocimientos más científicos. En el siglo XIX y XX las prácticas en los manicomios a veces son durísimas. La película de Alguien voló sobre el nido del cuco yo creo que es un referente bastante significativo de cómo se trataba a los enfermos mentales. Y esto hace que a mediados del siglo XX surja una corriente que se llama antipsiquiatría. Veréis, si el enfermo en determinado momento se entiende que es un problema social y lo que hacemos es recluirlo y medicarlo y quitarlo de en medio, en realidad estamos impidiendo que muchas personas que tienen un trastorno que se puede arreglar, les estamos impidiendo reincorporarse a la sociedad. Entonces eso es lo que postula el movimiento de la antipsiquiatría. Estos años eran también los años en que se investiguen con prácticas también de ética dudosa el control mental de la CIA, por ejemplo. Hay algo que yo creo que no podemos soslayar en el siglo XX. Los nazis tenían un programa, el Action T4, que lo llamaban de muerte caritativa para discapacitados y enfermos mentales. Empezaron haciéndolo con niños y se estima que pudieron ser al final unas 300.000 personas las que fallecieron. Este cartel que veis en la imagen lo que está es señalando a los ciudadanos que les cuesta a cada enfermo mental 60.000 Reichmarks, la moneda que había antes del marco alemán. Y bueno, pues trata de movilizarlos para que se les dé una muerte caritativa en vez de que se les suponga un coste, ¿no?, económico. Pasó con esto que aunque trataron de mantenerlo en secreto, las personas se fueron enterando poco a poco de que esto estaba sucediendo y empezó a haber, hubo un obispo católico, entre otras personas, que empezaron a denunciarlo. En una homilía en 1941, años antes de la guerra, que se hizo muy conocida, se denunció pública y notoriamente que estas prácticas estaban sucediendo, y parece ser que Hitler se dio cuenta de que no era interesante dejar que el pueblo conociera. Es como si él considerara que el pueblo alemán no estaba preparado para las prácticas que él consideraba adecuadas de control de poblaciones no deseables. Y bueno, con esto parece ser que se dio cuenta de que los campos de exterminio era preferible llevarlos fuera de las ciudades. Y
otra cuestión, Himmler se dio cuenta que cuando mandaba a sus soldados a asesinatos masivos de hombres, mujeres y niños, pues venían psíquicamente afectados, y para protegerlos a ellos fue que mandó investigar métodos masivos de asesinato que no les implicaran emocionalmente. Este fue el nacimiento de las cámaras de gas, porque tenía que poderse hacer de una manera en la que la persona tuviera más distancia respecto a las personas. Quiero contaros algo. Esto es un piloto alemán. Yo recuerdo que cuando mi padre veía sabéis que mi padre es piloto militar. Cuando yo veía de niña películas de Barón Rojo o de estos pilotos y veía que se saludaban en combate y me preguntaba por qué, mi padre decía: lo cortés no quita lo valiente. El otro día leía una cita de Erich Hartmann, que era un héroe, un piloto alemán que tiene el récord de toda la Segunda Guerra Mundial ¿cómo se dice? Tirar aviones, no, se dice derrumbar aviones, no. Derribar aviones, gracias. El récord de derribar aviones de la Segunda Guerra Mundial lo tuvo él. Entonces, tiene una frase muy bonita, Erich Hartmann. Decía: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. Y yo creo que esto para muchos jóvenes que van a la guerra es cierto, ¿no? Son personas que realmente tenían esa caballerosidad de cuando capturaban a un enemigo, pues tratarle con humanidad. Pero no es menos cierto que la guerra también saca la dimensión más oscura del ser humano. Voy a poner un vídeo y quiero avisar que puede herir vuestra sensibilidad. La mía la hirió, pero creo que como científica yo debo poner no solo las partes más amables, sino todas las que yo haya encontrado que pueden ilustrar nuestro conocimiento de lo que es salud mental. Porque si esto puede que técnicamente no tenga que ver con la salud mental, pero me parece a mí que difiere muy poco. Voy a poneros el vídeo. Pero el odio vengativo no solo cortaba el pelo, también cortaba las cabezas. En Cusset, en el departamento d'Allier, un grupo enloquecido de personas sacó de la cárcel a 2 colaboradores. Y todo delante de la policía, que permitió que el grupo descargase su violencia. Un editorialista escribió: es como si el nazismo hubiese infectado a algunas almas, hasta el punto de convencerlas de que la violencia siempre es legítima. ¿De qué sirve haber triunfado sobre los bárbaros si lo que hacemos es imitarlos y ser como ellos? La salvaje depuración se llevó a cabo en todo el continente, como si antes de pasar página hubiera que ensombrecerla con violencia. A ver, cuando yo vi este vídeo, que me ha costado recuperarlo para poderlo incluir en la presentación, no sabía qué parte me afectaba más. Si el rastro de pudor que tiene la persona que está siendo ejecutada, que trata de cubrir su desnudez cuando le están colgando y va a morir, si el aplauso de estos hombres cuando está agonizando un vecino encima de sus cabezas, si la anciana apaleando con su bastón, golpeando con su bastón el cuerpo del hombre fallecido. De verdad que no lo sé, pero si no pusiera este aspecto de la dimensión de la locura o lucidez humana, yo creo que no me ajustaría a la verdad, porque muchas veces decimos que esto es inhumano y sin embargo yo creo que esto es profundamente humano. Y si no lo miramos y lo escondemos bajo la alfombra, estamos negando una parte. En determinadas condiciones, el hombre es muy capaz de comportarse así. Esto sucedió en un pueblo de Francia meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y luego son las sociedades las que deciden
sancionando o premiando qué actitudes son las que quieren promover y qué actitudes entienden modélicas. Pero es una decisión. El repertorio conductual es así de amplio. Bien, vamos a... Esta otra imagen es un grabado de Goya de la Guerra Hispano-Francesa. A Goya le encargaron una serie de imágenes para enaltecer el bando español, pero a medida que fue haciendo imágenes, pues realmente la crueldad era extrema en ambos bandos y en ocasiones incluso ni siquiera se distingue cuál de ellos es el que sale. Me cuesta mucho imaginar que a una persona se le ocurra hacer algo así. Tiene que haber mucho odio. Esto viene en la misma línea del vídeo que os he puesto antes. También el arte muestra otros aspectos de la locura. Aquí hay dos imágenes muy conocidas de artistas que han tenido algún tipo de alteración o de trastorno mental. Van Gogh es bien conocido. Él de hecho decía en una de sus cartas a su hermano: si hubiera podido trabajar sin esta maldita enfermedad, ¿qué cosas podría haber hecho? Y sin embargo, hay otros como Edvard Munch, el pintor noruego, el del Grito, que decía todo lo contrario. Él decía que su personalidad desequilibrada en realidad era la base de su genio. O sea, que es que en la locura parece que encontremos una especie de ambivalencia. Ambivalencia es como si tuviera una parte atractiva y otra que se estigmatiza y se rechaza, pero a la vez hay una especie de fascinación. Y si no, ¿por qué el personaje más popular de la literatura española, Don Quijote, es, según algunas listas, el libro más leído después de la Biblia? Quizá porque dice verdades como puños, tratándose de un personaje que está loco, ¿no? O sea, tiene esa mezcla, ¿no?, de lucidez y locura que parece que es muy atractiva, ¿no? Lo mismo le pasa a Hamlet. Hamlet es una obra de Shakespeare coetánea de Don Quijote de la Mancha, y también es un hombre que está teóricamente loco porque está hablando con el fantasma de su padre, que al final le descubre la verdad, quién fue quien lo asesinó. Bien, entonces, en la pandemia han pasado muchas cosas que han afectado a la salud mental. En mi opinión, la que más ha afectado ha sido el confinamiento. Os han pasado cosas muy dolorosas, los fallecimientos, la saturación de los hospitales, los duelos sin poderse despedir. Pero yo creo que el confinamiento ha sido algo que quizá ha pasado sin que nos demos cuenta de un aspecto importante, y yo lo quiero poner sobre la mesa. Decía Pascal es un polímata del siglo XVII, matemático, físico, filósofo. Bueno, pues decía en una obra póstuma, en Pensamientos al final de su vida, que había descubierto que toda la infelicidad de los hombres procede de una sola cosa, que consiste en que no sabemos quedarnos tranquilos en un cuarto. O sea, a las personas no les gusta quedarse a solas con sus pensamientos, porque muchas veces no les gusta lo que ven, no les gusta su propia imagen. Entonces rechazan esa situación y van llenando su vida de vida social, vida profesional, adicciones. Entonces la pandemia ha limitado mucho toda esta serie de actividades, con lo cual muchas personas se han visto de repente que han tenido que mirarse dentro y quizá les incomodaba lo que veían, y eso ha provocado pues muchas reacciones. Y a la vez se han producido cosas muy bonitas. Simone Biles, que es la gimnasta norteamericana que, bueno, se postulaba como medalla de oro en multitud de pruebas, pues hubo unas cuantas a las que no se presentó porque ella decidió que priorizaba su salud mental respecto a presentarse y tener una serie de medallas de oro más. Esto es importante porque cuando un personaje público normaliza el cuidarse, normaliza cuidar su salud mental, ayuda muchísimo a quitar el estigma. Esto es pues como cuando alguien se lesiona y va al traumatólogo, o cuando tienes una afección dermatológica y vas al dermatólogo. Pues esto es igual. Si tienes una afección de tipo mental, pues vas al psicólogo y te tratas y recibes tratamiento, y no es algo diferente ni algo que haya que tener miedo de aceptar. Y está bien que poco a poco estas cosas vayan sucediendo.
Ahora voy a daros algunas cifras. Estas son 4 o 5 diapos actualizadas, pero rescatadas de una conferencia que di antes, hace unos meses, sobre salud mental. Pero no, aunque esta fuera distinta, yo creo que hay unas cifras que es interesante contar. Vamos a ver, he recogido el número de psicólogos, que hay una serie de países que me ha parecido interesante. España está en torno al 4, quizá al 6, estaríamos al nivel de Italia, que está en torno al 4 también, pero muy por debajo. Aunque aquí no figura siquiera, para la Organización Mundial de la Salud ni siquiera figuran esos 4 o 6 españoles. El número de psicólogos en España es muy bajito en salud mental. Pero fijaos cómo hay otros países que tienen mucha tradición. En Estados Unidos, por ejemplo, pues, en las películas siempre aparece y la gente habla sin ningún tipo de vergüenza. Bueno, pues yo voy a mi psicólogo, a mi psiquiatra, ¿no? Es algo que no se ve mal, más bien al contrario. Entonces, hay cerca de unos 30 por cada 100.000 habitantes. En Francia cerca de 50, en Israel cerca de 90. Israel es un país permanentemente en guerra. Son personas muy preparadas para esto. Y la cifra mayor que yo he encontrado ha sido en Argentina, que tienen una tradición psicoanalítica enorme. Yo creo que Mafalda es un grandísimo ejemplo, ¿no? de cómo está popularizado esto. Algunas cifras más. Mirad, esto es de un documento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre cómo tratar la salud mental después de un desastre, de una emergencia. Yo creo que nadie duda que ha sido una emergencia la pandemia, el coronavirus, la COVID-19. Entonces, es importante que sepamos que en lo alto de la pirámide, las personas que necesitan realmente servicios psiquiátricos y medicación son muy poquitos, y que hay un montón de cosas que se puede hacer antes de llegar a eso. Y ese montón de cosas incluye el autocuidado, los servicios informales de la comunidad, los servicios de atención primaria. Bueno, pues todo eso que se puede hacer con muy poco gasto y por muchas personas, pues harían que realmente las que accedieran a medicación y a atención especializada fueran muy poquitas, las realmente necesarias. Quiero comentaros también que el suicidio es un tema que merece conferencia aparte, pero no quería dejar de comentaros que hay enfermedades que son diferentes por sociedades, y aquí vemos como los colores cálidos corresponden a mayor tasa de suicidios, y vemos como Estados Unidos, Canadá, Australia, la mayor parte de Europa son países con tasas de suicidio más elevadas. Rusia. Y sin embargo otros que podrían pertenecer más bien a lo que se denomina tercer mundo, pues tienen tasas de suicidio más bajas, y yo entiendo que probablemente responde a cosas como la que os he comentado antes de la pirámide de Maslow. Si realmente sus necesidades básicas no están cubiertas, pues tampoco tienen posibilidad de preocuparse por otras necesidades de tipo más intelectual o de tipo más existencial, ¿no? Algunas cifras. En España, y de media en el mundo es también lo mismo, hay el 9% de la población tiene algún tipo de trastorno de salud mental, pero es que el 25% de la población, si no lo tiene ahora, lo va a tener en algún momento de su vida. Eso significa que cuando estéis en un grupo de 12 personas, 4 de ellas van a tener un trastorno a lo largo de su vida, o lo tienen ya. Entonces, es mucho más frecuente de lo que pensamos, es algo de lo que no hay que avergonzarse tanto. Y luego los costes. Mirad, esto que estáis viendo aquí, este tramo de color burdeos, es lo que le cuesta al sistema judicial del crimen resolver los problemas de salud mental en los adultos que no fueron tratados en la infancia. Es decir, todo esto se podría haber ahorrado si se hubiera tratado a esos niños cuando eran niños. El 35 al 45% del absentismo laboral se debe a problemas de salud mental. Y mirad, en este gráfico de la derecha, esto es lo de arriba, psicosis, lo de abajo es neurosis, son muy superiores a diabetes, a cáncer de mama, a enfermedades cardíacas. Los costes, la carga sobre los sistemas de salud de este tipo de problemas es muy elevado. Y esto lo saben desde hace años en las instituciones. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el Banco Mundial hizo una estimación en la que se cuenta que el rendimiento de la inversión en salud mental es del 400%, que es una barbaridad. Por cada dólar que se invierte, revierte en 5. Porque
estos son beneficios económicos, sanitarios y sociales. Y se publicó en 2016 y lo saben muchas empresas de las grandes tecnológicas, las que llaman GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Ellos, su estrategia de retención de talentos, porque necesitan que las personas con talento no se les vayan a otras empresas, no consiste en un incremento salarial, consiste en beneficios emocionales. Y ya terminando con las cifras, yo creo que hay que hablar de los colectivos vulnerables. Los sanitarios han sufrido muchísimo y siguen sufriendo durante la pandemia. Su carga ha sido tremenda y aún lo es. Y dentro de los sanitarios no podemos olvidar que la proporción de mujeres es abrumadora. Es por algo que comento ya otras veces, que la mujer es de natural cuidadora, entonces la proporción de profesionales mujeres entre sanitarios, personal de caja, cuidadores, maestros, limpieza, que son sectores que han sido esenciales durante la pandemia, está en torno al 75 y el 95%. Eso significa que la mayor parte de las personas que están sufriendo estas cargas asistenciales son mujeres. Por tanto, son las que más están sufriendo las depresiones, la ansiedad, las elevadas tasas de suicidio. Hay que hablar de la muerte en la pandemia. Esto no ha pasado solo en España, esto de que las cifras oficiales de fallecidos difieran respecto a las cifras oficiales de fallecidos por COVID. Voy a explicarlo brevemente. Lo que veis a la derecha es del Instituto de Salud Carlos III, es decir, cifras oficiales de fallecidos cada año. Esta sombrita azul lo que marca es lo que, a partir de la evolución histórica, son defunciones esperadas, ¿no? Todo lo que esté dentro de esta sombrita azul es lo que se puede esperar que fallezcan las personas en un año normal. Hay un incremento en invierno por la gripe estacional, un pequeño repunte en verano por las defunciones de ancianos, quizá por deshidratación, pero esto de aquí es lo que ha pasado con el COVID en los primeros meses, ¿no? En marzo de 2020. Bueno, pues esto es superior a las cifras reconocidas y oficiales por COVID. Esto es natural porque al principio ni siquiera se sabía que existía, se pedían para confirmar COVID hace falta que se les haga unos test que a no todo el mundo se le ha hecho y bueno, pues una serie de medidas que no siempre son posibles, con lo cual en muchos países del mundo las cifras reales se estiman muy superiores a las oficiales. Y no siempre son muertes directas de COVID, a veces son muertes incluso indirectas, ¿no? Por personas que no han recibido la asistencia que necesitaban porque el sistema sanitario estaba colapsado. Entonces hay una investigación muy reciente de la Johns Hopkins, la ha hecho The Economist, que estima con un trabajo bastante sesudo que las cifras reales en el mundo rondan el triple de las reconocidas, ¿vale? Es importante considerarlo. Y por lo mismo, también es importante considerar que con todo y con eso, las cifras de fallecidos en la pandemia, mirad, esta es una investigación de este mes, de febrero. Lo que hace es una comparativa entre las defunciones en 3 países, España, Suecia y Suiza, porque fueron 3 países neutrales durante la Primera Guerra Mundial, que fue cuando se produjo la mal llamada gripe española. Entonces, esa gripe produjo muchísimo, digamos que sería la pandemia más cercana para poder comparar cifras, ¿no?, con la que hemos sufrido ahora. Bueno, pues es importante ver, mirad lo que sucede arriba en Suiza y Suecia, que siendo muy elevado el pico de fallecimientos, si lo comparamos con la Primera Guerra Mundial, es decir, la gripe española, los años del 16 al 20, es muy superior. ¿Qué significa esto? Que las medidas han funcionado. Dentro de que los fallecidos han sido muy superiores a los que habrían sido si no hubiera habido una pandemia, las cifras han sido muy inferiores. Mirad, el caso de España que veíamos tan apuntado, si lo comparamos con la gripe de hace un siglo, que es que la gripe española fue hace un siglo, pues el pico es muy inferior, ¿vale? Entonces hay que considerar todos estos datos, que las medidas han funcionado, o sea que el grado de evolución de la sociedad pues es notorio, ¿no? Voy a terminar con una imagen que suelo poner cuando hablo de COVID.
Al principio de la pandemia, esta primera imagen se hizo con unos 27.000 fallecidos. Estábamos por aquí, en unos puntitos muy pequeñitos, y ahora estamos aquí. Las cifras a día 10 de febrero son oficiales en el mundo de cerca de 6 millones de fallecidos. Las reales probablemente están por encima de los 17 millones y atendemos a este triple de cifras reales sobre oficiales, lo cual significa que estamos por aquí, ¿vale? Probablemente. Con gran diferencia es la mayor de todas las afecciones que hemos tenido en todo el siglo XX y XXI, o sea, a la par que el SIDA, ¿no? O sea, serían las dos con mayores índices. Bien, vamos con la investigación. Voy a hablaros de esas corrientes en investigación que yo he ido encontrando a lo largo del ejercicio profesional y del estudio y la investigación, que me han... Algunas, o sea, ninguna de ellas es que yo haya dicho, uy, la aprendo porque la quiero practicar. Más bien es que o bien me han resonado mucho o que incluso yo me daba cuenta que yo las ponía en práctica, incluso antes de saber que existían. Entonces, todas ellas son bastante dispares unas de otras, pero para mí que convergen en un cuerpo común, y por eso quiero contároslas. Y voy a empezar de las últimas que os quiero contar. Es un libro de 2015 hacia atrás, ¿vale? En el tiempo. El primer libro del que os quiero hablar es de El cuerpo lleva la cuenta, de 2015, de un psiquiatra holandés, Van der Kolk. Trataba a los soldados que venían de Vietnam, y entonces no se reconocía el trastorno de estrés postraumático. Fue gracias a profesionales como él, con mucho esfuerzo, y se dio cuenta que es que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial las sociedades, los ministerios, consideraron que no podían asumir el gasto que suponía lo que entonces se denominaba neurosis de guerra. Entonces no podía ser una enfermedad de guerra, con lo cual el que tenía algo así era considerado un débil, un cobarde. Las personas entonces no se les reconocía este problema, con lo cual ellos se negaban a sí mismos tenerlo, podían negárselo de manera racional, pero su cuerpo sabía que sí tenía un problema. Entonces su cuerpo reaccionaba ante un disparador determinado como una persona que tiene un trastorno de estrés postraumático. Esto no sucede solo con los traumas asociados a la guerra o a grandes desastres. También sucede con lo que él denomina trauma complejo. Trauma complejo le sucede a las personas que tienen, por ejemplo, un bullying en el colegio, que tienen unas experiencias duras en la infancia, en la adolescencia. Entonces, estas personas durante el resto de su vida, si no reciben un tratamiento adecuado, pueden arrastrar una serie de consecuencias porque determinadas cosas les hacen de disparador. Hay una investigación de 2014 de un psiquiatra finlandés, de Numenmaa, que dice, es psicólogo, perdón, hay una rata, tengo que corregirla. Dice Numenmaa que las emociones, esta imagen de la derecha es suya, las emociones las reflejamos en similares partes del cuerpo, las distintas personas y de distintas culturas. O sea que todo esto que decimos de me lo dicen las tripas o me duele el corazón, cuando te duele mucho el alma, cuando te duele algo por amor, pues es cierto, realmente las cosas nos duelen en los mismos sitios y de maneras similares. En 1995 Daniel Goleman fue una revolución en la psicología, publicó Inteligencia Emocional y hablaba de un concepto interesantísimo, la vía inferior. La vía inferior consiste en que tú sabes de una manera instintiva, rapidísima y no consciente algo. Esto los directivos de las empresas lo saben, las personas que tienen a su cargo gente. Hay muchas veces que toman decisiones de manera instintiva y luego a lo mejor se justifican de manera racional, se argumentan, pero hay una manera de saber que es no consciente y no racional. Coincide bastante con conceptos que António Damasio, neurocientífico portugués, describe en un libro muy interesante que se llama El error de Descartes. Descartes, vamos a ver, tal como yo lo contemplo, a lo largo de la historia hay como corrientes, ¿no? Entonces, Descartes en el siglo XVII
O sea, era la época del oscurantismo, de la manipulación, del pensamiento mágico. Entonces, ciertamente que hacía falta conocimiento científico y hacía falta sistematizar, pero a veces parece como que las cosas están en un extremo y se van al otro. Y quizá necesitan, hasta que se equilibran, ¿no? Necesitan una cierta... pasar de un extremo a otro. Entonces, quizá el cientifismo y el racionalismo, el dualismo cartesiano, llevó a un extremo, en el que lo único que contaba era lo racional. Y lo emocional no contaba porque te distraía. En realidad, lo emocional era, bueno, hay que centrarse. Yo aún voy a conferencias a veces de profesionales que me quedo sorprendida porque dicen... esto está hecho de una manera muy científica, no hay nada de intuición y está todo sistematizado. Y yo siempre pienso, Dios mío, cuánta sabiduría desperdiciada. Hay que comprenderlo, ¿no? Porque realmente para poder atender a las intuiciones hay que tener mucho autoconocimiento y hay que ser una persona con mucha introspección, porque si no te vas a determinados sesgos. Pero aún arrastramos en esta sociedad esa tendencia emocional, anti-instinto, anti-intuición. Y eso es lo que él llamó error de Descartes. Vamos con una interesantísima investigación, que es la teoría polivagal. Porges, que es un neurocientífico estadounidense, habla de que hay, bueno, es una investigación compleja, ¿vale? Y vamos a ver, para explicar con sencillez, las personas tenemos... todos habéis oído de lo de lucha, habéis oído hablar de la lucha y la huida, ¿no? Cuando te sientes amenazado por un peligro, entonces tu sistema nervioso autónomo te dilata las pupilas, te incrementa el ritmo cardíaco, tienes los músculos más irrigados para poder escapar, huir. Bueno, pues esto es un estado, diríamos, de activación simpático, estaríamos como en medio, ¿no? Hay un estado que es, digamos, previo, cuando tu organismo considera que no tienes recursos para atender a la amenaza, te desmayas. Para un animalito eso puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte, porque mal dadas, si te comen, el depredador te come, pues por lo menos no sufres, pero cabe la posibilidad de que el depredador se aburra, te guarde para luego y puedas escapar. Entonces digamos que te da cierta opción de vida. Y es interesante e importante el matiz de que sucede cuando uno considera que no tiene recursos para afrontar la amenaza, no cuando no los tiene. Psíquicamente ese matiz cuenta. Y a un nivel, digamos, psíquico y no físico, el estado simpático equivaldría a un estado de ansiedad, estás hiperactivado, y el estado dorsal equivaldría a un estado de depresión. Entonces, entre uno y otro está la ventana, lo que llamamos los profesionales la ventana de tolerancia, que es donde tú puedes realmente ser reactivo de manera colaborativa con los demás. Bueno, pues esto es lo que Porges llama el vagal ventral. Cuando tú estás en vagal ventral, te sientes bien con la persona que tienes delante, puedes corregular con el otro y encontrar los óptimos de colaboración entre personas. ¿Vale? Quiero poneros el mapa de estallidos vocales. No es que tenga que ver con esta investigación, pero ellos lo ponen en sus cursos y me parece curioso. A ver si soy capaz de ponéroslo sin que se escape del todo la presentación. El mapa de estallidos vocales es algo que se elaboró entre países de 4 continentes distintos, del 18 o del 19, me parece que es, hace muy pocos años. Entonces lo que nos muestra es cómo personas de distintas nacionalidades reaccionan vocalmente de la misma forma. Entonces, tú puedes estar... O sea, que hay muchas veces que las personas dicen, bueno, pero es que yo no... O sea, le dije que no pasaba nada, no sé por qué se ha puesto así. Y yo me quedo pensando, claro, es que tú le has dicho que no pasaba nada de palabra, pero tu lenguaje verbal, tu lenguaje paraverbal, vocal tu expresión corporal te estaba dando otro mensaje, un mensaje agresivo, un mensaje de desprecio. Entonces las personas reaccionamos a todos esos mensajes mucho más que al verbal. Bien, pues vamos a escuchar algo del mapa de estallidos vocales. Vamos a empezar, por ejemplo, con la diversión. Que de repente puede ser
más incómoda, embarazosa o triunfal. Uy, perdón. O podemos ir a decepción, incluso asco, simpatía, o cuando vemos a un bebé, confusión, interés, asombro, la sorpresa que puede ser positiva, negativa. Bueno, esto es muy interesante, os recomiendo jugar porque es interesante escuchar. Esto tiene mucho que ver con la teoría del cerebro triuno. Vamos a ver, las investigaciones tienen siempre detractores, o sea, ninguna de ellas va a ser absolutamente aceptada por toda la comunidad científica, pero es que en eso consiste la investigación. Los investigadores desarrollamos conocimiento, elaboramos teorías, modelos, propuestas y las publicamos para que otros profesionales las puedan contrastar. Entonces, seguro que de las que os he dicho podéis encontrar críticas, pero es que de eso se trata. Bien, la teoría del cerebro triuno cuenta una cosa muy interesante, y es que hay en la base del tallo del encéfalo está el cerebro reptiliano, que es precisamente el que nos desconecta, el que nos hace desmayarnos. Después estaría dentro, en el centro, el cerebro límbico, que es común a los mamíferos. Es con el que sentimos, con el que nos emocionamos, con el que vibramos con los demás. Es por el que hay veces que hay personas con las que no... O sea, hay muchas personas a veces que me dicen, bueno, es que ¿cómo es posible que la gente, sabiendo racionalmente que algo no es peligroso, esté diciendo sí lo es, sí lo es? Pues porque está hablando en lenguaje de cerebro límbico. Si para él es peligroso, da igual que racionalmente tenga por delante todas las pruebas de que no hay peligro. O sea, él está teniendo un secuestro emocional. Entonces es absurdo pretender que acceda a áreas de su cerebro que prioritariamente no tienen acceso, porque está el cerebro límbico ocupado en ayudarle a sobrevivir. ¿Vale? Entonces ese neocórtex es el córtex prefrontal, que es la parte más moderna de nuestro cerebro. Para poder acceder a él hay que estar con las otras partes del cerebro tranquilas, en equilibrio, con sus necesidades cubiertas. Bien, vamos con la teoría del apego. Seguimos caminando hacia atrás en el tiempo. Este es el 58. John Bowley era un psiquiatra británico de clase media alta. Entonces, pues como a muchos en su época, lo mandaron a un orfanato británico. Entonces él se dio cuenta que los muchachos de su sociedad tenían ciertas dificultades de afecto con sus madres. No se estilaba que las madres británicas fueran cariñosas con sus hijos. Y luego, después de la guerra, colaboró con la Organización Mundial de la Salud. Le encargaron que observara a los huérfanos en los hospitales. Bueno, entonces él elaboró lo que desarrolló luego con Mary Ainsworth, que es los estilos de apego, ¿no? Hay una base segura, y cuando esa base segura no la tienes cubierta adecuadamente, desarrollas estilos de apego disfuncionales. El óptimo, y os lo cuento para los que tengáis niños y aún podáis trabajar en esto. El óptimo está en darle a los niños el perfecto equilibrio entre un lugar seguro y libertad para explorar el mundo. Eso significa: te quiero, soy tu madre, tu padre, te protejo, te cuido, este es el sitio al que puedes volver siempre, y ahora vete y explora el mundo. Explora lo que tengas que explorar, porque aquí siempre vas a poder volver. Entonces las personas, nuestros padres han hecho lo que han podido, ¿vale? Y nosotros hacemos lo que podemos y también la fastidiamos. Entonces esto no se trata de culpar a mis padres porque ellos no me dieron un apego adecuado. Ya como adultos lo que tenemos que hacer es acceder a nuestros recursos, y si no podemos hacerlo solos, pedir ayuda profesional, porque esto es lo que hacemos los terapeutas, esto es lo que hacemos los profesionales de la salud mental. Ayudamos a las personas a, dándoles un entorno seguro, poder acceder a sus recursos de adulto. Porque lo que sucede muchas veces durante la vida adulta es esto que veis a la derecha. Yo os invitaría a que la leyerais y con honestidad
Dijerais, si alguna vez nos han dicho, alguna no, repetida vez os han dicho, oye, es que a ti te pasa con mucha frecuencia esto o esto otro, que no expresas, que valoras más tu tiempo que el mío, en pareja, estamos ya hablando de vida adulta, que no te cuesta comprometerte, que tu pareja no es tu prioridad, o todo lo contrario, eso sería, por ejemplo, un estilo evitativo típicamente masculino, no exclusivo. El de la derecha, por ejemplo, ansioso, quizás sea un estilo típicamente más femenino, ¿no? El tener dependencia emocional, pasar todo el tiempo posible con el otro, necesitarle, agobiarse si no estás, tener mucho miedo al abandono. Estos dos son, curiosamente, tienen cierto magnetismo entre sí. Cada uno procede de un estilo de apego disfuncional diferente. Un padre ausente o insensible o una madre generarían un apego evitativo. Sin embargo, una madre sobreprotectora generaría un apego ansioso. O sea que la sobreprotección tampoco es adecuada, porque haces que el niño piense que en realidad él no tiene recursos para desenvolverse solo en el mundo. No tendrá seguridad ese niño. Por no hablar del maltrato, que ya sería el más complicado de los casos, ¿no? Bien, vamos con la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva fue también un gran hallazgo de la investigación. Tiene sus complejidades técnicas, ¿no?, en cuanto a la descripción del modelo y tal, pero os lo voy a explicar muy sencillo. Imaginad unos jóvenes que para pasar a formar parte de una fraternidad o de una agrupación determinada tienen que pasar unas novatadas, ¿no? Y son unas novatadas francamente duras, lo pasan fatal, pero las superan y llegan y forman parte de esa organización. Y cuando están dentro se percatan de que realmente, bueno, pues quizá no era gran cosa ese grupo. ¿Qué pasa en ese momento? Que se sienten como unos idiotas. Entonces, sentirse como un idiota no es agradable. Entonces se genera algo que se llama disonancia cognitiva. Las personas necesitan construir un argumentario que justifique por qué ellos son realmente personas estupendas. Algo que justifique por qué hacen cosas que entran en disonancia con sus valores, por ejemplo. Entonces, cada vez que veáis a alguien que os está argumentando cosas y veis que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene sentido, parece que está justificando una cosa, pero en realidad se va por los cerros de Úbeda, o cambia de tema, o es contradictorio, probablemente es una persona que está en disonancia cognitiva. Entonces hay que saber distinguirlo, porque tratar de dialogar o razonar con esta persona generalmente no lleva a ninguna conclusión. Esa persona se va a mantener en lo que está defendiendo, porque para su sistema de supervivencia es importante mantener una gran imagen de sí mismo. Entonces, reconocer que ha hecho algo que no le gusta es muy duro. Ya lo decía Mark Twain, qué fácil es mentir a alguien y qué difícil hacer que reconozcan esa mentira, mucho más difícil. Bien, ahora vamos a hablar de la impronta. Os voy a poner otro vídeo. En 1927, Konrad Lorenz abandonó sus estudios de medicina para convertirse en un estudioso profesional de la conducta animal. Siguió sus clases en Altenberg, un pueblecito flanqueado a un lado por los bosques de Viena y al otro por el Danubio. Crió estos anserinos y estos le trataban como a mamá gansa. Lorenz estaba especialmente fascinado por el modo en que los anserinos sentían un fuerte apego hacia lo primero que veían al salir del huevo. El fenómeno llegó a ser conocido como estampación. Tomó su etología muy en serio e hizo uso de este fenómeno para estudiar a los gansos de cerca. Bueno, pues esto es para compensar del otro vídeo que os he puesto antes. Aunque le encontréis algo extravagante, a este hombre le dieron un premio Nobel por esto, ¿eh? O sea, esto no es cualquier cosa. Cuando un patito nace, si lo primero que ves es una pelota o un trenecito, eso es lo que va a seguir. Entonces, aunque nos cueste, nosotros tenemos una gran base de conducta animal. Entonces, es cierto que hay cosas que
nos suceden, y aunque nos cueste pensar, hay mucha gente que le cuesta muchísimo aceptar que sus cosas de la infancia le afecten a día de hoy. No, eso fue hace mucho tiempo y ya estaba pasado y ya pasó. Pero es que hay cosas de la infancia que nos afectan mucho. Entonces, si las negamos, no las podemos resolver. Y si las aceptamos con sencillez, duele. A mí muchos clientes me dicen, esto duele en consulta. Es que, claro, es que salir de la zona de confort duele, es incómodo, pero es ahí donde está el crecimiento. Ahí es donde luego te alegras de haber salido. Bien. Vamos con el inconsciente. A ver, otro referente. En torno a 1900, Freud. Freud también tendrá cosas que muchos detractores dirán que no son aceptables, pero fue una revolución en el campo del inconsciente. El inconsciente es que realmente la parte de nuestro conocimiento a la que tenemos acceso es la punta del iceberg, nada más. La mayor parte es inconsciente. Entonces, el inconsciente se manifiesta de maneras curiosas. Por ejemplo, la negación. No, esto no sucede y no sucede. Y si lo niego, a lo mejor hasta yo me creo que no ha sucedido. La represión, la proyección. Nos resulta mucho más fácil acusar a otro de nuestros propios defectos que reconocerlos en nosotros mismos. Entonces, eso lo vais a ver muchas veces, porque como espectadores lo detectamos también mejor en los otros que en nosotros mismos. Todo eso son resistencias, son defensas. El ser humano mantiene una serie de defensas para reconocer aquellas cosas que le duelen demasiado. Entonces esto tiene mucho que ver con lo que os contaba antes de la disonancia cognitiva, y lo que hacemos los profesionales es ayudar a las personas a estar en ese lugar seguro que les permita bajar las defensas y ver esas cosas que le van a hacer tener una vida mucho más feliz, ser personas más adaptadas, quitarse esas cosas que porque uno las niega no dejan de existir, sino lo que están es encapsuladas y de repente salen y estallan cuando menos te interesa. Hay un concepto muy interesante de Jung, que fue discípulo, amigo de Freud, que es la sombra. La sombra es todo aquello de nosotros que negamos, nuestras partes más oscuras y que menos nos gusta reconocer, y sin embargo están ahí. Por más que queramos alejarnos de nuestra sombra, no podemos. Nuestra sombra va con nosotros y no hace falta ser una persona sofisticadísima y cultísima para poder acceder al inconsciente. Quiero hablaros de la tribu de los Senoi, que es una tribu aborigen malaya. Hubo 2 antropólogos que la investigaron, pasaron varios años allí a principios del siglo XX, y se dieron cuenta de que ellos tenían un ritual diario en el que compartían los sueños. Y durante el día, o sea, una tribu aborigen que ni siquiera tiene desarrollada la escritura, y durante el día se dedicaban a resolver los problemas o posibles problemas que los sueños les manifestaban. Entonces, para todo eso es muy interesante prestar atención a los actos fallidos, a los sueños, porque nos prestan mucha información. La última investigación que os quiero comentar es otra investigación incómoda, pero de nuevo, como científica creo que os la debo contar. Aunque la presentación se haga menos amable, es más real, es más verídica y se ajusta más a la realidad. Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico en el siglo XIII, era una persona que hablaba muchos idiomas, entonces quería averiguar cuál era el idioma de Dios. Consideraba que si aislaba a unos niños recién nacidos con sus sayas y les prohibía que les hablaran, así podría averiguar cuál era la primera palabra que los niños de manera natural emitían. Los niños murieron. Los niños a los que no se les habla, se les trata con cariño, mueren porque el ser humano es un ser relacional. Lo dice mucho María Alonso Puig. Es un ser de relación, y si no nos relacionamos, hay algo de nosotros que muere. Esto lo relató un cronista franciscano coetáneo de Federico II. Y ahora, para terminar con las técnicas corporales, con la investigación os hablo de las técnicas corporales, que son las que yo pongo en práctica, en consulta.
muchos las llaman de tercera o cuarta generación. Hay muchos profesionales de la vieja escuela, de la psicología, que las miran con desconfianza y con recelo. Bueno, pues esto pasa siempre. Yo lo cuento con los modelos de física, o sea, la física newtoniana, la física de la relatividad de Einstein, la física cuántica. O sea, las más modernas no invalidan las anteriores son sólidas y válidas, pero las más modernas lo que hacen es ampliar el campo de acción de las otras. Pues yo creo que en corrientes de filosofía no son incompatibles unas con otras. Yo, dependiendo de la persona que tenga delante, utilizaré una u otra, uno u otro modelo o a la vez varios. Entonces, lo que pasa a veces con la psicología conductista es que al ser la primera que se desarrolló, la psicología experimental nace en el siglo XIX, a finales del XIX, solamente se consideraba que era ciencia o científico aquello que se podía medir, con lo cual es estímulo-respuesta. Tiempos de reacción, parámetros, y todo lo que era más emocional no se consideraba hasta que no se han desarrollado las técnicas de neuroimagen, por ejemplo, y se ha visto que las emociones tienen un correlato fisiológico, no se ha considerado que también era parámetro medible. ¿Vale? Entonces, las técnicas corporales son una herramienta potentísima de acceso al conocimiento corporal, que en mi opinión es el conocimiento inconsciente, y nos ayudan de una manera muy intensa a hacer consciente lo inconsciente. Entonces yo me di cuenta que bueno, pues, son cosas que se comparten en la terapia aceptación y compromiso, en la Gestalt, focusing, psicodrama, PNL, coaching. Ojo con el coaching, que yo sé que tiene muy mala fama a veces. La gente dice, es que cualquiera hace coaching, es que coaching es una cosa muy poco seria. Yo, disculpadme, pero coaching es el método socrático. Yo de verdad no creo que lo pueda hacer cualquiera. Yo, para hacer coaching, me tengo que apartar y dejar el espacio de crecimiento a la persona que tengo delante. No considero que yo sé más que esa persona, sino al contrario, la única que sabe sobre ella misma es... Entonces tengo que dejar que saque de sí. Y las técnicas corporales me ayudan a acompañarle en ese proceso. Me ayudan a hacer consciente su inconsciente. Un par de matices más. La microbiota, que son estos 2 kilos de materia viva que tenemos en los intestinos. Los intestinos tienen tal cantidad de neuronas que hay investigadores que lo llaman el segundo cerebro. Viene también en consonancia con todo esto de sentir con las tripas, conocer con el cuerpo. La visualización es fundamental. Los deportistas de élite, cuando están lesionados, utilizan la visualización porque al activar las zonas cerebrales de determinada acción, el efecto es muy parecido al de hacerlo realmente. Y si funciona, aunque todavía no sepamos por qué, pues está bien utilizarlo. La respiración, que es básica, la manera de procesar el duelo. Nos apartamos del duelo. Queremos que pase y ya está, bueno, y ya está, y ya pasó. Pues no, es importante. El otro día me convocaron a un colegio porque había fallecido un chaval de 15 años y los compañeros estaban muy afectados. Me gustó porque era un colegio religioso, pero no solo daban la visión religiosa del fallecimiento, sino que pedían también que unos profesionales fuéramos a explicar la parte, pues yo les expliqué las fases del duelo. Entonces, cuando una persona sabe por qué fases va a ir pasando mientras va en un proceso de duelo, es más fácil pasar por todo ello. Y en el duelo, el dolor, muchas veces lo apartamos y sin embargo, a veces hay que saber localizarlo y sostenerlo y saber que va a pasar. Y todo esto es importante porque el duelo no solo es cuando alguien fallece. El duelo sucede con cada pérdida de la vida y a veces de las cosas más insospechadas. Y en la pandemia ha habido mucho duelo por cosas, por formas de vida que creíamos que perdíamos. Y lo último que os quiero contar es el vínculo. A veces me vienen personas a consulta con a lo mejor algún tipo de tratamiento que yo no les voy a dar y les derivo a un psicólogo sanitario. Les digo que vayan al seguro, pero que no se queden con la primera persona que se les asigne, sino que prueben y prueben con otra y prueben con otra. Porque lo que te cura de una relación terapéutica no es lo que sepa el terapeuta, la corriente que siga, la técnica que utilice. Lo que te cura y lo que te sana es el vínculo con el terapeuta, porque ese terapeuta es el que
te va a dar esa relación segura, de apego seguro, en la que tú vas a dar acceso, te vas a sentir suficientemente seguro como para dar acceso y vas a sanar. Sin ese vínculo, difícilmente. Por eso os animo a cuando necesitéis ayuda, buscar un profesional con el que os sintáis cómodos. Y para terminar, una cita. Otra cita de Pascal. Esa tan conocida del corazón tiene razones que la razón no entiende. Bueno, pues esta es la cita original. Yo creo que se refiere y resume bastante bien todo eso de lo que hemos estado hablando. Y ahora os voy a contar algo con un ejemplo ya de despedida. Esto se lo voy a hacer a un colega, Valentín Rodil, si no me equivoco, de San Camilo. Así que con la oportuna mención se lo voy a copiar porque me gustó mucho. Mirad este cordón, ¿vale? Me llega de aquí hasta aquí. Supongamos que este cordón es la vida, ¿vale? Vuestra vida. Bien, entonces uno nace y está muy bien, pero de repente nace su hermanito. Y cuando nace su hermanito resulta que él se convierte en el príncipe destronado. Y encima cuando va al cole su hermanito saca mejores notas que él. Y luego encima a lo mejor hasta el hermano se echa novia antes. Y luego resulta que no sé, en el trabajo tienes una serie de problemas y consideras que no te valoran suficiente, y luego resulta que vienen unos viajes y la novia de tu hermano resulta que es más guapa que la tuya y entonces se llevan mal. Bueno, total, que empiezan a pasarte cosas. Algunas se suman unas sobre otras, luego llega y cuando muere la abuela pues empiezan a pelearse todos por las joyas de la abuela y entonces, total, es que llega un momento que uno la vida se le ha cortado mucho. Mirad, llegaba de aquí a aquí prácticamente y se ha quedado en la mitad. La sociedad, ¿qué nos dice? La sociedad dice: tú guarda esto aquí en el bolsillo que ya se pasará. Pero no se pasa, no se pasa. Entonces, esto es una manera muy gráfica de explicaros lo que hacemos los profesionales de la salud mental. Esto es lo que hacemos. Ayudamos a deshacer esos nudos. Os ayudamos para que vuestra vida podáis de nuevo recuperarla en toda su dimensión y vivirla en toda su plenitud. Y es algo que se puede hacer, de verdad. Estamos preparados para ayudar a las personas a sentirse mejor, y yo os invito a que cuando tengáis nudos vengáis a un profesional que os pueda ayudar. Y esos nudos son cosas no resueltas, asuntos pendientes, cosas que os quedan por hacer y no sabéis cómo. Pues contad con nosotros que estamos para eso. Muchas gracias.